Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles, como cada viernes, a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes en un programa que nos gusta mucho, como es Luchando por la Justicia. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado. Él es el abogado Mauricio Ramírez Medina. Él es abogado por la Universidad La Salle, es maestro en Ciencias Penales, fue director de enlace con dependencias de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para el Sistema de Justicia Penal, así como asesor de la Fiscalía General de la República y de la Ciudad de México. Actualmente es docente en la Universidad La Salle y conoce de manera pormenorizada a la materia penal y el amparo. Y nos va a platicar nuestro querido Mauricio sobre el secuestro en México. Querido abogado, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Agradezco al auditorio que nos escucha y bueno, estoy listo para continuar y comentar acerca de este delito tan lastimoso para la sociedad. Y justamente, abogado, como bien nos dice, pues es un delito que aqueja muchísimo a la población mexicana. Sin embargo, hay altos índices de impunidad frente a estos casos. Pero comencemos por entender qué es el secuestro, qué es esta figura tan peligrosa en México. Sí, primero que nada tendremos que establecer que el secuestro pues tiene que ver con lo que técnicamente conocemos y para el entendimiento de nuestro auditorio es la privación ilegal de la libertad. Entonces, cuando escuchamos técnicamente esta conducta, nos lo establece el mismo concepto, ¿no? Privación, pues es privar, restringir, limitar. Ilegal, pues por supuesto que de manera contraria a lo que establece la norma, la ciudadanía puede entender que una persona ilegalmente es restringida de su libertad. O sea, ya no puede ir de un lugar a otro, está tal vez en cautiverio, está en una situación pues que pone en riesgo ya no solo su libertad, sino la vida. Entonces, esto empieza a ser una situación pues muy lastimosa para la sociedad. Establecías el tema de la impunidad. Sí, esta cuestión relacionada con la autoridad, porque pues luego no hay procesos adecuados de investigación y esta falta de una adecuada investigación en todos los delitos y en particular si nos referimos a lo que es el delito de secuestro, pues imaginemos que las personas que han padecido esta conducta, este delito, pues sucede que se queda con la situación de decir, oye, pues fui víctima, ¿no? de un delito tan delicado, de un delito tan grave y que no se me pueda hacer justicia. Entonces, me parece que el Estado ha quedado incumplida su misión, su objetivo ha quedado a deberle a la sociedad por esta impunidad, ¿no? Entonces, entendemos que la autoridad debe implementar todos los instrumentos y los elementos técnicos y científicos a su alcance para poder investigar de manera adecuada todos los delitos, pero bueno, en particular nos estamos refiriendo a lo que es la privación ilegal de la libertad de una persona, lo que conocemos como el secuestro, Jessica. Qué tema tan más complejo, porque justamente en estos escenarios de impunidad y de la privación ilegal de la libertad, aunado al que pues solicitan rescate a las familias de la víctima, es que también pues estos rescates significan una merma económica también para los núcleos familiares y que lamentablemente pues al existir justamente muchas deficiencias en el sistema de investigación y de sistema de antisecuestro, pues bueno, lo cierto es que nunca hay una reparación integral
no solamente para la víctima, sino también para sus familias, y no solamente en términos económicos, sino también es una moneda al aire, ¿no? En este delito que solamente el 50% vuelve a sus hogares, el otro 50% es víctima de homicidio, y es cuando uno se da cuenta que este delito va vinculado de forma directa con la comisión de otros crímenes, por ejemplo, como la tortura, como el homicidio, etcétera. Pero, abogado, tenemos datos, ahora sí que estos datos que nos arrojan la nueva administración que se encuentra en turno, en el cual dice que, pues bueno, que el secuestro ha disminuido del 73% pues al 40%. Pero la realidad es que no sabemos si realmente el Sistema Nacional Antisecuestro y las unidades antisecuestro de cada entidad federativa han sido efectivas. ¿Cuál es el escenario que usted, como experto, ha podido advertir en la materia? Claro que sí, Jessica. Mira, en primer lugar estableces una idea interesante en cuanto al tema del rescate. Esta cuestión del rescate, bueno, pues va aparejada porque se tiene en cautiverio al familiar, se tiene restringido de su libertad y se da la condición de que a cambio de otorgarle la libertad, pues se tendrá que pagar efectivamente un rescate. Teniendo un beneficio económico, estas células criminales, una vez que dejen en libertad a la persona en cautiverio. Entonces, viene de la mano la cuestión psicológica, la cuestión emocional de la víctima, que puede decir que pues está entre perder la vida y no. Es decir, la condición de una persona que vive este escenario pues es muy complejo, es muy grave, es algo que la persona se ve verdaderamente lastimada, ¿no? En su esfera, en todos los aspectos. Y por otro lado, como bien decías, como víctima indirecta, es decir, quienes no resienten de manera directa la conducta, pero tienen una merma, tienen una disminución de manera indirecta, por supuesto que son los familiares. ¿Por qué? Porque ellos serán los que tendrán la situación de que, pues de pagar ese rescate, ver de regreso a su familiar, y efectivamente lo que tiene que apostar hoy el Estado, ya dijimos de qué, de la investigación, pero la investigación también trae aparejado el tema de lo que decías, que es la reparación integral del daño. No solamente es una reparación económica, tal vez en devolver, tal vez en recuperar lo que se haya pagado por el rescate. Esa es una cuestión de carácter económico. Pero ¿qué sucede con la cuestión psicológica? Peritos, especialistas, expertos en materia de psicología pueden establecer la terapia a la que será conducida la víctima, tanto la víctima directa como la indirecta, porque al final tanto la víctima como la familia vive este proceso, vive esta incertidumbre, vive esta situación que vulnera y que los dejan muy, muy afectados. Entonces requieren ir a terapia psicológica. El especialista establecerá qué tipo de terapia, cuántas terapias se deben llevar a cabo, cuál es el costo aproximado de una terapia en el mercado, y de ahí se determinará un cálculo precisamente para poder identificar el monto de lo que se requiere en terapias psicológicas, tanto de la víctima como de la familia, e incluso pues en lo que el familiar es liberado, pues también la familia tendrá que acercarse a este tipo de especialización para poder establecer pues una dinámica donde vaya recuperándose emocional, psicológicamente. Entonces, la otra cuestión que también se tiene que obligar el Estado, pues es una garantía de no repetición. ¿Qué es esto? Garantízame que no seré una vez más víctima de este delito, tanto a la víctima como a la familia, ¿no? Entonces, son demasiados elementos que se deben de tomar en cuenta respecto de lo que hablabas de la reparación integral del daño. En este aspecto, en cuanto a las unidades antisecuestro,
efectivamente se crean estas unidades en cada una de las entidades federativas precisamente para poder establecer elementos de especialización donde las personas que colaboran en estas unidades, ministerios públicos, policías, peritos, vayan encaminadas su capacitación en derechos humanos, en derechos humanos de la víctima, en derechos humanos del imputado, en conocer los elementos de lo que es una reparación integral del daño y, por supuesto, saber qué elementos son indispensables en una investigación de esta naturaleza. Que si quieres en el siguiente... Justamente me gustaría que nos explicara en el siguiente bloque de qué van estos elementos para que se pueda realizar una investigación adecuada y, claro, buscar el éxito en que la víctima regrese con vida de forma completa y que también, bueno, no existe esta impunidad y que se sancione a los criminales. Pero querido abogado Mauricio, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Estamos con el abogado Mauricio Ramírez, que nos está explicando el tema del secuestro en México. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, Todas las Voces. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa que se encuentra disponible en la página del IMER, buscando Luchando por la Justicia. Y platicando con el abogado Mauricio Ramírez del secuestro en México, nos quedamos antes de la pausa con estos elementos que se deben de tener para poder garantizar una investigación integral, adecuada respecto de este delito, de este crimen. ¿De qué elementos estamos hablando, abogado? Sí, estos elementos que debe de tomar en cuenta las fiscalías en sus unidades especializadas de combate al secuestro, lo que son las UECs, y a nivel federal en la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Es muy importante que, bueno, pues la familia acuda a la autoridad. ¿Por qué? Porque es importante que se acuda de manera inmediata, porque es un delito que van a cambiar en dirección, van a cambiar de dónde se encuentra a la víctima. Entonces, entre más rápido las familias se acerquen a presentar la denuncia ante la autoridad competente, va a permitir establecer elementos de búsqueda, de localización, de identificación de dónde pudiera ser encontrada la víctima. Entonces, la información que pueda dar la familia en cuanto a la última vez que fue vista, con quién fue vista, cuáles eran las ropas, las señas particulares que tenía la víctima, los horarios, el lugar. Esta información es de vital importancia porque es con lo que va a empezar a trabajar la autoridad. Luego viene una otra información que es relevante y que nos va a permitir establecer tiempos, comunicaciones, puntos de localización, pues por supuesto es la telefonía. La telefonía cobra especial relevancia en la información también que la familia vayan a proponerle a la autoridad. Entonces, ¿cuál es el número telefónico de la víctima? ¿Por qué? Porque la telefonía, una vez que ya tenemos esa primera información, nos va a dar algún punto respecto de la geolocalización. Entonces, el Ministerio Público tiene que ir ante un juez de control. ¿Qué es esto del juez de control? Pues es una autoridad judicial que va a autorizar, que va a escuchar al Ministerio Público la justificación de por qué tenemos que solicitar a la empresa de telefonía la información respecto del número de la víctima. ¿Por qué? Porque pues nos va a dar esta información la telefonía en tiempo real, dónde estuvo ubicado a partir de la última vez que se le vio, cuál ha sido el trayecto, dónde ha sido ubicado el teléfono. Entonces, esta información, insisto, es indispensable, es fundamental que se pueda tener a partir de lo que establezca la familia y luego el Ministerio Público
ir ante el juez de control para que pueda dar esta información de la geolocalización. Ahorita justamente que nos habla de este tema tan importante como es la geolocalización y el uso de telefonía. Por ejemplo, en este caso en que, por ejemplo, a las víctimas les quitan sus teléfonos celulares y los dejan los criminales en el camino, pues me parece ahí que también tenemos un importante reto, aunado a que también los criminales utilizan estos teléfonos móviles desechables, que al final no permiten esta geolocalización tan exacta. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué reto tenemos? ¿O ya hay soluciones al respecto? Sí, efectivamente, la telefonía nos dará una primera información, pero como bien apuntas, puede ser que en el trayecto del cautiverio, en el trayecto de la privación, se haya eliminado el teléfono. Entonces, ahí tendremos un punto hasta dónde pudo haber llegado la víctima, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a otro supuesto en la investigación, que es la actividad profesional, la actividad económica, la actividad usual que la víctima tiene. Entonces, esta información pues, nos la va a aportar la familia. Y ahora nos vamos al círculo social, al círculo cercano de la víctima, porque nos podrá abrir un panorama de que podamos tener información relevante en la perpetración, en la generación de este delito en un círculo más cercano. ¿Qué nos ha dicho la estadística, Jessica? ¿Qué nos ha dicho la información en este tipo de delitos? Que las personas que ejecutan, las personas que llevan a cabo una autoría de este hecho de manera intelectual, o sea, quienes lo organizan previamente y quienes lo van a ejecutar materialmente, pues son el círculo más cercano a la víctima. Las personas que conocen horarios, las personas que conocen el círculo de amistades, el círculo de trabajadores, de empleados, ¿sí? El círculo familiar, y también conocen pues cuáles son la actividad que va teniendo la persona a lo largo del día. Entonces, no dudemos que quienes estén relacionados en este tipo de conductas pues son las personas que más conocen a la víctima, son las personas más cercanas, son las personas que están ahí muy a la mano de la víctima. Entonces también entraríamos a un punto de el tema de la prevención, que ahorita lo voy a tocar. Y nada más para cerrar esta idea, sí, me parece que las instituciones han ido avanzando en esta cuestión tecnológica, falta mucho por hacer. Sí se puede dar la geolocalización, sí se puede pedir toda esta información a la empresa de telefonía celular a través de una autorización judicial, y por supuesto que si ubicamos o ya la autoridad ya tiene ubicado un posible número de las personas relacionadas como imputados que estén vinculadas en el secuestro, por la información que se haya generado por parte de la familia, por la información que se haya generado de testigos, y se advierta que ya tenemos algún número telefónico posiblemente y ya esté determinado así de que esa persona con ese número de teléfono puede estar relacionada con el secuestro, pues ahí tendremos otra técnica de investigación, que es la intervención de comunicación privada. Pero, insisto, una vez que ya se tuviera identificado al imputado, a las personas que estén relacionadas con la comisión del delito, y se pueda ofrecer su teléfono, pues se puede ir con una intervención de la comunicación en tiempo real con autorización judicial. Entonces, sí, efectivamente se ha ido avanzando, sí hay elementos tecnológicos en estas unidades, están siendo capacitados. Falta mucho por hacer, sí falta mucho por hacer. Y me parece también que en el cruce de información, los datos oficiales muchas veces no llegan a identificar la cuestión real de víctimas en el país, porque recordemos que pues también hay una cifra negra, ¿no? Muchas veces la familia no se acerca a denunciar por temor a represalias, por indiferencia, porque dicen que no va a ocurrir nada. Entonces, si me permites, pudiéramos establecer algunos puntos en la prevención del delito, Jessica.
Claro que sí, abogado, porque este tema pues es muy importante y ahorita un dato muy revelador, que constantemente quienes son los criminales son personas que están cercanas a ellas y pues sin duda, aunque nos queda poquito tiempo, abogado, en un par de minutos quisiera que nos platicara justamente esta prevención, ¿cómo podemos hacerlo? Me parece que aquí es la aceptación, uno, en redes sociales, no aceptar a personas desconocidas, no entrar en comunicación ni en intercambio de información con personas desconocidas. Eso es bien importante. Segundo, el tipo de información que se sube a las redes, información que muchas veces es íntima, es del círculo familiar más cercano. Hay que tener cuidado y entonces en ese caso solamente aceptar a personas conocidas que hayan tenido algún tipo de intercambio, algún tipo de comunicación, algún tipo de afinidad en algún momento de la vida, y aún así no es garantía, ¿no? Pero pues disminuir el riesgo es importante, tratar de subir la menos información o no subirla de plano a las redes de hijos, de lugares de visita, de lugares de recreo, de lugares de trabajo en redes sociales, porque pues muchas veces no sabemos si el que es supuesto amigo en la red se haga pasar por otra persona, sea otra persona y se haga pasar por nuestro amigo, por nuestro vínculo, ¿no? Entonces, eso es muy importante en cuanto al tema de las redes sociales. Tercero, el tipo de información que se da en los clubes sociales deportivos, en los centros de trabajo de las personas, porque pues muchas veces no sabemos con quién estamos conviviendo, a quién le estamos compartiendo nuestra información, y puede ser información de nuestra vida cotidiana para nosotros, pero muchas veces las personas captan esa información y podemos ser víctimas de este tipo de delitos. Y en nuestro círculo más cercano, a quienes empleamos, a quienes les damos la confianza de que puedan darnos algún tipo de servicio, ya sea como jardineros, como domésticos, como choferes, tal vez en algún estrato y en una condición que tengan el carácter de escoltas, etcétera. Sí deben de llevar a cabo un filtro muy importante de la información, dónde vive, quién lo recomienda, tener la certeza que ahí vive, tener toda la certeza de a qué se dedicaba antes, sus cuentas bancarias, etcétera. O sea, creemos que no, pero no sabemos si esa persona puede llegar a ser un informante y pueda dar todos los detalles de nuestra vida, servicios de enfermería, servicios de asistencia en el hogar que se requieren luego cuidadores de salud. Es importante tomar este tipo de precauciones y en alguna medida pues disminuir el riesgo también a los lugares a los que asistimos. Lo he dicho siempre en los foros académicos, en este tipo de foros, hay que disminuir el riesgo y no poner toda la información y no ponernos en una condición donde podamos ser vulnerables cualquiera de nosotros, Jessica. Qué tema tan más importante y sobre todo que cerramos con este punto, que la prevención es muy importante, que las redes sociales sí es importante que las tengamos, pero hay que saberlas utilizar. Asimismo, el estar al pendiente, latente de la gente que nos rodea y que evidentemente estemos en contacto con las autoridades para saber acercarnos en un momento en el que lamentablemente nos podamos encontrar así. Pero querido abogado, yo quiero agradecerle enormemente que haya colaborado para el IMER Radio con un tema como lo es el secuestro en México. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Luchando por la Justicia en el IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Buen día. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Un 17 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología. Actualmente es uno de los 10 recintos del mundo que al año recibe más de 1 millón de visitantes. El propósito de su construcción fue conservar y exhibir el acervo arqueológico y etnográfico del país. Su concepto arquitectónico se rige a partir de 2 criterios fundamentales que se entrelazan: el cronológico y los desarrollos regionales en las áreas de arqueología. Tan es así que nos ha permitido preservar los usos y costumbres a través de conceptos antropológicos que nos acercan a la diversidad cultural y lingüística de México. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.